Con estos golpes en la puerta, posiblemente es como empezó la historia que voy a narrar hoy. Me la habéis comentado un par de oyentes, un par de personas, ya amigos que siguen la Cueva 51, que hablara de este tema. Es un tema que yo no conocía, es una historia de True Crime que yo no había oído hablar, pero como habéis sido distintas personas que me habéis hablado de este caso, pues, cómo no, y yo encantado, voy a hablar de este horripilante suceso que veréis que es bastante, pues, difícil de creer, es bastante extraño, y ya sin más dilación voy a empezar con lo que ocurrió un día de noviembre de 1985 en Canjallar, provincia de Almería. Los vecinos de este valle, se llama el Valle de Andarax, es donde está ubicado Canjallar, aún recuerdan este horrible suceso. Este pueblo es bastante bonito, está dentro de un valle, pero encima de unas montañitas, y todas sus casas, o casi todas, son de un color blanquecino, y es un lugar bastante, pues, pintoresco, bastante bonito. En estas casas vive gente normal, gente que tiene unos trabajos, pues, normales, gente que cuida de campos, pero también es un pueblo bastante interesante porque tiene mucha historia, tiene una buena gastronomía. He buscado información, he visto fotografías y tiene una gastronomía bastante buena, bastante interesante. Y es uno de esos lugares, uno de esos pueblos de la provincia de Almería donde apenas ocurren cosas. O eso es lo que creemos. Porque al final os contaré casos que han ocurrido en estas zonas y veréis cómo no ocurren tan pocas cosas como pensamos. Había un matrimonio formado por Pedro Navarro González, que tenía unos 70 años, y Virtudes Andrés Muñoz, de 63 años. Se cree que entre el 19 y el 20 de noviembre de 1985, alguien o algunos los atacaron. Varios vecinos de la calle Santa Cruz estaban extrañados porque hacía tiempo que no veían a estos dos vecinos. Hacía bastantes horas, más o menos yo diría un par de días, que estaban ausentes. No los veían ni comprando, ni donde iban normalmente, ni saliendo a la calle. Claro, algunos vecinos sospecharon que a lo mejor podían haber tenido algún tipo de percance, un accidente, algún tipo de enfermedad, y empezaron a llamar a la puerta. Nadie abría la puerta, nadie contestaba sus llamadas, y decidieron ya forzar una pequeña puerta trasera que había en el domicilio para ver si les había pasado algo en el interior. Era media tarde, empezaron a entrar vecinos, lograron romper la puerta y penetraron en el interior de la casa. De repente, los primeros en llegar al centro de la vivienda se quedaron paralizados. No podían creer lo que veían sus ojos, y es que lo primero que vieron fue a la mujer Virtudes, que era natural de Canjallar, sentada en un sillón. Parecía que dormía, pero no dormía. Estaba rodeada de sangre, un gran charco de sangre a sus pies, en esa escena tétrica, en esa escena de terror, donde parecía sentada en el sillón haciendo una apacible siesta, pero la verdad es que esta mujer había fallecido.
Se cree, lo primero que vieron es que tenía un fuerte golpe en la cabeza y se desangró sentada en el sillón y por eso había el charco de sangre. Su esposo, que al principio no lo vieron, lo encontraron tirado sin vida en un pasillo. Tenía todo el rostro entumecido. Le habían dado muchos golpes. Estaba cubierto de sangre. Pedro Navarro, este hombre, nacido en Ojanes, parecía que había peleado o alguien le había dado una fuerte paliza y estaba muerto, tirado en el pasillo y también cubierto de sangre. Claro, la Guardia Civil, cuando llegó ahí, vio que había gente por ahí y a lo mejor podrían haber sido estos vecinos los que habían agredido a la pareja de ancianos. Pero no, después se comprobó que estos vecinos simplemente entraron, rompieron la puerta y ya enseguida que vieron los cuerpos llamaron a las fuerzas de seguridad. Estos vecinos, por cierto, dijeron que la casa no presentaba signos de violencia. Estaban las puertas y ventanas cerradas, no parecía que hubieran robado nada y no había tampoco ningún cristal roto, ni ninguna manivela rota, ni ninguna puerta. Vamos, que como he puesto al principio el sonido de esos golpes, seguramente alguien entró o le dejaron entrar. Y aquí empezó ya. Se empezó a pensar los vecinos que a lo mejor podía haber sido alguien conocido. De inmediato, pues llamaron a la policía municipal. Esta policía municipal informó a la Guardia Civil y enseguida llegó la Guardia Civil, la policía y impidió el acceso a la vivienda hasta que llegara el juez para el levantamiento de cadáveres. Claro, las primeras hipótesis barajadas en el pueblo es que era algo muy extraño. Apuntaron que a lo mejor Pedro Navarro, tras una discusión, pues pudo haber matado a su esposa y después a lo mejor se hubiera suicidado envenenándose. Eso fue una hipótesis que salió al principio, pero claro, cuando lógicamente veían la escena del crimen, las primeras inspecciones oculares ya descartaron esta teoría. Y ya no quedaba duda, ya casi desde el principio las fuerzas de seguridad dijeron que el matrimonio había sido asesinado. Y claro, estamos ya que se encuentran los dos cadáveres, se descarta un suicidio y que el marido hubiera matado a la mujer, y se ve que han sido pues asesinados a golpes. Y según parecía en ese momento, pues el móvil, o lo más lógico, es que hubieran sido estas muertes producidas porque les querían robar. Lo cierto es que, y aquí viene lo extraño, ni vecinos de la calle, ni amigos de las víctimas, ni nadie escuchó ruidos o gritos que alertasen de lo que ocurría en esa casa. Y eso es muy difícil en un pueblo. Todo el mundo sabe lo que es vivir en un pueblo. Y quien no, os lo explico. Las casas están muy juntas. Normalmente se suelen tener en los pueblos pues ventanas abiertas, patios traseros, y claro, siempre te enteras de lo que le pasa al vecino. Y normalmente, a veces en estos patios traseros hay ventanas que están abiertas y dan al patio del vecino. No sé si en este caso tenían patio trasero, pero sí que era muy raro que no escucharan ningún tipo de ruido, ningún tipo de sonido, de golpe, ningún vecino, ninguna persona que pasara por la calle, ningún amigo que los fuera a visitar, porque la mujer estaba con un golpe tremendo y el marido tenía la cara amoratada de golpes que le dieron. Claro, eso es una de las cosas extrañas de este crimen, que nadie escuchara absolutamente nada. El juez instructor de este caso no fue, digamos, un juez cualquiera. Este doble crimen
fue cogido, fue registrado en el juzgado de instrucción número 3 de Almería, y en ese momento estaba el juez, el famoso juez Baltasar Garzón. Ese día ejercía funciones de juzgado número 1 de guardia, y ya manifestó el juez Garzón que había una cosa extraña. Dijo: hay una oscuridad general en torno a este suceso. Meses más tarde ya no sabían dónde investigar, porque no pudieron buscar huellas, porque todos los vecinos que entraron para ayudar, no entraron porque sí, todos los vecinos que entraron para ayudar habían dejado las suyas. Y claro, había tanta contaminación, había tantas huellas que era casi imposible saber si había alguna huella del asesino. Claro, los vecinos de Canjallar, así como de otros municipios que están cerca, estaban muy asustados. Había días que estaban alterados, estaban indignados, porque ni la policía, ni la Guardia Civil, ni el juez les daba una explicación. Ninguno decía ni si había un sospechoso, si había dos, si era del pueblo, si no era del pueblo, si era algún vecino. Y claro, se vieron días y momentos bastante intrigantes, bastante pues de miedo general. José Pérez Blánquez, era entonces el alcalde de Canjallar. Calificó los hechos como de una película y en un acto premonitorio anunció que los autores de doble crimen iban a estar mucho tiempo en el anonimato. Pero curioso, porque dijo que los autores del doble crimen, no dijo el autor. Un dato que dejo ahí, porque parecía que, yo creo que a lo mejor solo fue uno, pero la policía también siguió pistas de que a lo mejor podían haber sido dos personas que entraron. Pero claro, ya empezaron las contradicciones. El móvil del robo, que fue barajado al principio, quedó descartado, ojo, al comprobarse por parte de la Policía Judicial y de la Guardia Civil que días antes, en la caja de ahorros de Canjallar, Pedro Navarro, el hombre, había sacado unas 20.000 pesetas. Claro, y aquí dijeron, qué raro que este hombre saque 20.000 pesetas días antes de que lo maten. Pero, curiosamente, se comprobó que se lo había gastado en diferentes compras, en distintos lugares, y que simplemente fue una especie de casualidad. No apareció tampoco un objeto contundente utilizado posiblemente en el crimen, porque los dos ancianos, la pareja, tenían golpes muy fuertes en la cabeza, seguramente dados por un objeto contundente. No se encontró absolutamente nada. Creían que se había usado algún tipo de elemento, algún objeto relacionado con la agricultura, pero tampoco se encontró en ningún lugar un objeto ni tirado ni nada que fuera el causante de la muerte. El estudio forense descartó la posibilidad de que el anciano, como se dijo al principio, matara a su esposa. Los informes médicos precisaron que los golpes sufridos por Pedro Navarro habían sido provocados indiscutiblemente por otra persona. La Guardia Civil recogió distintas huellas, como he dicho, en el domicilio, las estudiaron, se remitieron al laboratorio de Madrid, de la Guardia Civil, pero claro, como he dicho, los estudios no sirvieron para nada porque había un montón de huellas mezcladas que todas pertenecían a vecinos que estaban en la vivienda. Pero bueno, yo aquí me pregunto que a lo mejor podían haber pues descartado, digamos, los vecinos y buscar huellas de que no sean de los vecinos. Pero claro, es que también fue un vecino. Es que es un caso muy complicado, fue un caso para la policía, los investigadores, el juez, muy complicado. Miguel Cortés, que era el médico del pueblo, señaló que en aquellas fechas, pues, en ese doble crimen pudiera estar implicada gente del pueblo o de otros municipios cercanos. En esas fechas, en Canjallar, justamente, y en los pueblos de alrededor,
se habían intensificado los robos en viviendas y en cortijos y fincas. La Guardia Civil, pues, vio en esas fechas había bastantes robos, trató de localizar a un grupo de etnia gitana que se ve la liaba por ahí, que en esos días de la muerte y de los robos que había en la zona estaban acampados muy cerca de Canjallar, pero al final no se encontraron porque ya no estaban en esa zona de acampada, o el resultado pues no fue positivo y esa vía de investigación se descartó. Han pasado más de 20 años y, como dijo el alcalde, la oscuridad que envuelve este caso aún sigue latente. Estos asesinatos en la calle Santa Cruz número 6 de Canjallar hicieron que los vecinos, amigos, familiares se quedaran horrorizados. Y hoy en día, aún no se sabe quién mató a esta pareja, este matrimonio tranquilo, un matrimonio del pueblo, un matrimonio que no se metía con nadie. Y el crimen de Canjallar sigue aún sin resolver. ¿Por qué sacó 20.000 pesetas e hizo distintas compras justo antes de ser asesinado Pedro? ¿Tiene algo que ver? ¿Alguien lo estaba extorsionando? Esto a lo mejor no sea... Es una hipótesis que lanzo yo, que no sé si se investigó. Pero podía ser que fuera extorsionado a este hombre y le hicieran sacar dinero y comprar cosas para esta gente, estos asesinos, estos maleantes. Porque una persona mayor, todo el mundo sabe que no se gasta 20.000 pesetas de la época en 4 compras. La gente mayor normalmente, y antes, pues a veces no se tenía mucho dinero. En esa época la gente pues no llegaba muy bien a fin de mes en muchos lugares, en muchos pueblos, porque yo lo he vivido. Y la verdad es que me resulta curioso ese dato de que sacara 20.000 pesetas y se lo fuera gastando justo antes de morir. Claro, es que si no hubo robo, no hubo forcejeo. Volvemos al principio, que era el sonido que he puesto de esos golpes en la puerta. Alguien tuvo que tocar a la puerta, estos ancianos lo debían conocer y le dejaron pasar. Ahí seguramente hubo una especie de discusión y este hombre o hombres, con algún objeto muy contundente, mataron a la pareja. O simplemente, quién sabe si eran ladrones que pasaran por ahí, que robaban y les salió mal la jugada y los mataron. Pero ¿para qué matar a 2 ancianos si basta que los ates y ya está, y tú puedes robar lo que quieras? Era un caso muy difícil, la policía Guardia Civil nunca pudo esclarecer nada. Hoy en día, como he dicho, sigue sin ningún tipo de esclarecimiento, de pista nueva, absolutamente nada. ¿Y si no forzaron las puertas? ¿No robaron nada? ¿Para qué los mataron? Aquí hay algo que se escapa, aquí hay algo que se nos escapa a todos. Y es uno de los casos más que yo no conocía, más increíbles, más sin explicación de True Crime español que yo conozco. Porque estas 2 personas, yo creo que no tenían, o no se sabe si tenían algún problema con alguien, pero seguramente no tenían ningún problema con nadie. Y que mueran asesinados de esta manera es muy curioso, es muy extraño. Y yo tampoco le encuentro explicación. O les entraron a robar desconocidos y decidieron matarlos para que pues no se chivaran. O era algún vecino que tenía alguna rencilla con ellos y los mató. O era alguien conocido, algún familiar que tenía algún problema con ellos y también decidió matarlos.
Y yo vuelvo a ese momento de 20.000 pesetas sacadas del banco y gastadas en días posteriores en distintas compras. Yo creo que a lo mejor tiene algo que ver. A lo mejor alguien los extorsionaba, a lo mejor alguien les hacía sacar dinero y comprar cosas y al final decidió matarlos. No lo sé. Pero el doble crimen de Can Hayar es aún un misterio por resolver de la provincia de Almería, en España, y creo, como dijo el alcalde, que nunca se va a resolver. Y ahora os quería hablar de otro caso. Ocurrió también en esta zona, un caso muy famoso, y es que buscando información sobre el crimen de la pareja de ancianos, el doble crimen sin un culpable, encontré que en esta parte de Almería también ocurrió en 1910 uno de los casos más famosos de esta zona, que es el crimen de Gador. Francisco Ortega el Moruno era un padre de familia de 55 años, enfermo de tuberculosis. Le diagnosticaron esta enfermedad y este hombre, que era campesino, no pudo soportar la idea de que moriría de tuberculosis y empezó a buscar desesperadamente una cura. Acudió a una curandera, Agustina Rodríguez, quien a su vez le envió al barbero y curandero Francisco Leona. Al parecer, Francisco Leona ya tenía antecedentes criminales y a cambio de 3.000 de los antiguos reales le reveló la supuesta cura milagrosa para seguir viviendo y eliminar la tuberculosis de su cuerpo. La cura era beber sangre que emanaba de un cuerpo de un niño y untarse el pecho con sus mantecas aún calientes. Aviso que era un caso muy crudo, era un caso que a mí no me gusta mucho hablar de casos de niños pues asesinados o que han sufrido accidentes, porque creo que son cosas que son bastante duras y yo, bueno, a mí personalmente no me gusta hablar de esos temas, pero este caso lo tenía que contar porque ocurrió en la misma zona que había ocurrido el asesinato de los dos hombres, de la pareja de ancianos. Ortega aceptó sin rechistar la cura. Leona y Julio Hernández, apodado el Tonto, que era el hijo de la curandera Agustina, se ofrecieron para encontrar a un niño para hacer el ritual. La tarde del 28 de junio de 1910, secuestraron a un niño llamado Bernardo González Parra, de 7 años y natural de Rioja. Metieron el niño en un saco, le trasladaron a un cortijo aislado en Araoz, y Agustina en ese lugar del infierno, ya lo tenía todo preparado. Un hermano de Julio Hernández del Tonto, José, fue a avisar al cliente, el Moruno. Dejó a su mujer, Elena, haciendo la cena. Después de haberlo sacado aturdido del saco al niño, Bernardo le hizo un corte en la axila. Emanó sangre, bebió el Moruno la mezcla de la sangre con azúcar y llevaron al niño después de eso a un lugar conocido como Las Pocicas, donde Leona lo mató. Después les trajo grasa, confeccionó una especie de brebaje y con una compresa se lo aplicó en el pecho de Francisco Ortega. Acabó el ritual, el cuerpo sin vida lo metieron en una grieta, lo taparon con piedras y hierbas. Se repartieron los 3.000 reales y el curandero encima intentó estafar a Julio el Tonto, pero claro, no hubo buenos resultados, hubo una discusión y
Leona intentó vengarse de él. ¿Y qué pasó? Que Julio el Tonto le contó a la Guardia Civil que había visto el cuerpo de un niño cuando perseguía pollos. ¿Y qué pasó? Que claro, la policía llegó, la Guardia Civil llegó al lugar indicado, encontraron el cuerpo, todo el pueblo señaló a Leona porque era el barbero y curandero que ya había tenido muchos problemas. Fue detenido, prestó declaración, inculpó a Julio y bueno, los dos empezaron a darse la culpa y finalmente ambos confesaron el crimen. El cabo Mañas de la Guardia Civil fue el encargado de capturar a los despiadados autores. El curandero Leona fue condenado a garrote vil, pero justo antes de morir de esta forma, murió en la cárcel. El cliente, Ortega y Agustina la curandera sí que fueron ejecutados. José, uno de los hijos de Agustina, fue condenado a 17 años de cárcel. Y la mujer Elena, que estaba haciendo la cena, fue absuelta. Julio el Tonto finalmente fue condenado a muerte, pero también fue indultado porque lo consideraron un demente. A partir de ese crimen es cuando se empezaron a hablar en los periódicos, la gente, en los pueblos, del sacamantecas. Usaban este mote para asustar a los niños, para que no estuvieran solos en la calle, para que volvieran pronto, diciendo que un sacamantecas, un vampiro, los cogería si no volvían a la hora indicada. Y es que en esta zona de Almería han ocurrido muchísimas cosas. Me ha sorprendido la cantidad de asesinatos, de accidentes que ha habido desde 1900. Y todo eso lo he descubierto buscando información del tema que he hablado al principio. Y es que ha habido desapariciones de prostitutas, asesinatos de niños, muchos accidentes de tren. Seguramente eso es más normal porque, claro, las vías, los trenes no son como ahora, no eran tan seguros. Pero sí que me ha sorprendido que en este valle, en esta zona de Almería, han ocurrido bastantes cosas. Hubo otro caso donde un hijo, en una fuerte discusión, mató a su padre con una escopeta. Se dice que tenían problemas los dos familiares y que el hijo pegaba al padre y el padre cogió la escopeta y en la discusión el hijo le arrebató el arma y disparó al padre. Como veis, en esta zona de Almería han ocurrido bastantes hechos luctuosos, bastantes asesinatos. Hay muchos más, que he contado unos 20 casos de asesinatos o 30 desde 1910 hasta la actualidad. No significa nada, seguramente todas las provincias los casos son más o menos del mismo número, pero sí que me ha sorprendido que el crimen de Gador, uno de los crímenes más famosos de la historia de España, también ocurriera en esta zona. ¿Y qué pasó con la pareja de ancianos muertos en su casa? Nunca se sabrá, nunca sabremos quién los mató. Yo creo que fue algún tipo de estafa o... No creo que entraran los ladrones y mataran a una pareja de ancianos y no robaran nada. Encima el hombre, según la autopsia, murió 9 horas después que la mujer. Siguió vivo durante esas 9 horas. Pero nadie se enteró. No había nada forzado, ni una ventana, ni una puerta, y nadie oyó absolutamente nada. El crimen de Canjallar, un crimen sin explicación. El crimen de Gador sí que tuvo explicación, pero nos remonta a esa época donde los curanderos eran bastante famosos y hacían hacer cosas impensables hoy en día.
Y gracias a los oyentes, gracias a todos vosotros, porque me habláis de casos que yo no conocía y yo encantado de contarlos aquí en la Cueva 51. Y para mí deciros que toda la gente que comenta, todas las personas que interactúan y toda la gente que me escucha, que somos muchísimos, para mí sois parte de mi familia, sois parte de este humilde podcast y ojalá me sigáis escribiendo historias, me sigáis contando casos y yo los trasladaré al podcast para que todo el mundo los conozca. Gracias a todos. Es muy importante también para que el podcast vaya creciendo, para que se puedan comprar mejores micros, para que suene todo mejor. Es muy importante que apoyar al podcast, a los creadores. Yo no cobro un extra por un capítulo ni nada de eso, pero sí que si os suscribís a iVoox, a la suscripción sin anuncios, a través de los enlaces que pongo en los comentarios, eso ayuda muchísimo y hará que este podcast pues sea mucho mejor. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de La Cueva 51.